El problema con el que se encuentra la mujer artista es que su obra se creía obra de aficionadas, obras que se hacen por puro aburrimiento, obras que no tienen valor, obras que incluso en los museos la obra de una mujer pasa casi desapercibida. Tiene que ser muy buena para que la expongan, si no se quedan en los depósitos. Cuando Matilde Torres decidió estudiar Historia del Arte, tenía un deseo que más tarde cumplió en su tesis doctoral: averiguar dónde estaban las pintoras andaluzas del siglo XIX. Así vio la luz el Diccionario de Mujeres Pintoras en Andalucía, una obra en la que Matilde recopila más de 300 artistas andaluzas desconocidas u olvidadas. En su investigación pronto sobresalió Emilia Rebollo de Fort, una malagueña que combinó la pintura con la tapicería adornista decorativa. En la Hacienda del Álamo de Málaga, donde se custodia la gran mayoría de su obra, Matilde trabaja junto a sus responsables para que el legado de esta artista no caiga en el olvido. Un propósito que supone un paso adelante para que las artistas andaluzas del siglo XIX ocupen el lugar que les corresponde. El diccionario es el resultado de la tesis doctoral. La dividí en dos partes. Una primera hago una introducción de la mujer artista a nivel global y luego ya me centro en Andalucía. En Andalucía trabajo sobre las 8 provincias y todas las pintoras que voy rescatando. La mayoría de las artistas eran desconocidas. ¿Por qué? Porque realmente no tenían la preparación que debían tener en el siglo XIX. A la mujer, aparte de que tuvo pocas opciones de estudiar, cuando hay alguna clase en las academias de Bellas Artes que se crean clases específicas para señoritas, se le dan asignaturas relacionadas con la mujer. Una asignatura totalmente prohibida para ellas era la clase de anatomía. Si nos metemos en el siglo XIX, la pintura de historia es la que prima. Tú no puedes pintar un cuadro de historia con personajes si no sabes nada de la anatomía. Eso por una parte. La otra, ellas no tenían medios económicos prácticamente. Entonces se limitaban pues, a cositas pequeñas y los objetos que ellas podían plasmar en sus lienzos o en sus cuadernos pues eran bodegones, retratos, animalitos, poco más. Y siempre en tamaños reducidos. Ya a partir de la creación de presentar la tesis, de defenderla, encuentro a Emilia Rebollo, me apasionó lo que vi. Lo bueno de Emilia Rebollo es que, al contrario de la mayoría de las artistas, es que ha quedado mucha obra de ella. Sus descendientes la han cuidado. Y aparte de eso también han cuidado bastante documentación. Emilia siempre ha sido una total desconocida. Ya digo que afortunadamente los descendientes, los responsables de la Hacienda del Álamo se han ocupado, están en ello y ellos quieren que esto también se vea. Entonces, entre ellos, yo y todo lo que podamos recopilar, la obra de Emilia hay que mostrarla. ¿El tema de la flor esa roja, qué historia tenía? A ver, cuando llegué aquí a Hacienda del Álamo en el año 2010, lo primero fue un poco conocer la historia de lo que es la finca, de lo que es la casa y de los jardines, obviamente. Entonces empecé a descubrir los salones y veía pues obras de arte de este tipo, ¿no? Y decía, ¿pues esto qué es? Yo desconocía por completo este tipo de arte, ¿no? Cuando fui investigando un poquito en los libros y en los documentos que tengo en el despacho y aquí en la casa, pues descubrí que existía un tipo de arte que se llamaba tapicería adornista decorativa y que había una señora muy relevante que fui hurgando un poco y conociendo su historia, que es doña Emilia Rebollo de Fort, y de ahí ya pues hacer la introducción y un poco ponerme al día para saber qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Por nuestra parte, por un factor de responsabilidad, creo que a una señora con una obra tan abrumadora y tan importante como las obras que hay arriba, pues era de responsabilidad sacarla a la luz y contratamos los servicios de Matilde para hacer primeramente ya una catalogación más profesional y más en orden, ver también el estado más a fondo de las obras y hacer un libro. De hecho, vamos a sacar un libro con toda la catalogación. En noviembre, diciembre de este año haremos la catalogación. Emilia fue una mujer para mí apasionante, luchadora y rompedora.
Ella es del barrio del Perchel, de Málaga. Se casa casi adolescente. Su primer esposo era un francés tapicero, de ahí que ella aprenda la tapicería. Con ella tiene 3 hijos, la vida sigue hasta que se queda viuda. Y bueno, hay un momento en que conoce a su segunda pareja. Este hombre era granadino, estaba afincado aquí en Málaga y era ebanista. Con su segundo esposo une la pasión de la tapicería con la ebanistería y a partir de ahí empiezan las exposiciones. La primera exposición de la que tengo referencia se produce en Málaga en 1880, ya es premiada. A partir de ahí otra en Málaga, se va a Barcelona y hay un momento en que se dispara totalmente ella sola y ya va exponiendo, bueno, pues como al final tenemos en la documentación y está en el catálogo, París, Bruselas, en Rusia, en Jerusalén, en Palestina. Fue socia y fundadora de cantidad de entidades que se dedicaban en aquel momento al tema del arte y sobre todo de la filantropía. Y esto es impresionante. Esto es un trabajo, cada oquedad está anudada por detrás con cordones. Y luego para tapar el cordón le pone un pequeño botoncito. Entonces imagínate lo que tenía que anudar hasta el punto que le afectó la mano y no pudo seguir tapando. Sí, sí, llegó a tener la mano atrofiada. Son composiciones impresionantes. Emilia Rebollo siempre estuvo muy orgullosa de sus orígenes como tapicera. Desde el inicio, que empezó poco a poco con su primer esposo, pero luego ella siempre se definió como tapicera adornista decorativa. Tiene 2 etapas bastante definidas. Emilia empieza como tapicera, se va superando hasta el punto de que no solamente tapiza, sino que hace una serie de modelos con una técnica que es el capitoneado, que es impresionante. ¿Qué pasa? Esa técnica necesita amarrar en la parte de atrás todas las oquedades que quedan en los textiles con cordones, hasta el punto de que su mano izquierda queda perjudicada. ¿Qué pasa? Se reinventa y hay un momento en que trabaja la tapicería con la otra técnica que empieza a trabajar y casi a descubrir, que es la del estarcido. ¿Has visto ahí cómo combina? La madera con el tapizado. Sobre todo la madera de este mueble es fantástico. Este mueble se supone que lo hizo Juan Fort. Sí, y ella lo terminó de decorar. Claro, y fíjate que tiene también tapicería y esto es de ella todo. Se unieron las 2 profesiones. Por ejemplo, yo en el catálogo recojo que igual que otros artistas a lo largo de la historia del arte se han hecho autorretratos o se han presentado con su paleta, con sus pinceles. Emilia, de su profesión de tapicera decorativa, estaba muy orgullosa porque hay una imagen en la que está ella de pie, apoyada su mano sobre una silla y en el respaldo de la silla tiene medalla y condecoraciones, algunas de las recibidas por su obra. Pero sin embargo es muy interesante porque sujeta con una cadena en su cintura, tiene unas tijeras de la tapicería y la mano derecha que apoya sobre la silla con los galardones obtenidos, tiene un martillo tapicero. O sea, ella estaba muy orgullosa de su trabajo. Este era un fotógrafo muy famoso, conocido aquí en Andalucía, que es J. Oses. Sí. Y los fotógrafos, cuando ven el trabajo que tiene aquí hecho, se maravillan, porque cuando fui investigando y estudiando un poquito la documentación, encontramos que doña Emilia era la suegra del que compró la finca, que era Márquez, el señor Márquez. Entonces ella pasaba aquí largas temporadas. Se conoce una obra que la hizo antes de inspirarse en los Jardines del Álamo, que es una obra que no tiene tantos motivos florales ni tiene tanta particularidad, ¿no? Entonces ella pasaba aquí grandes temporadas con su hija y entonces pues se inspiró en Hacienda del Álamo, ¿no? Y hizo Hacienda del Álamo pues parte de su obra, ¿no? Emilia siempre trabaja en temas monocromos y siempre sus modelos eran vegetales adornados con una serie de textiles. O sea que aunque ella ya no haga tapicería, en su segunda etapa de estarcido plasma encajes, muchísimos encajes. Entonces hace unas combinaciones
que a partir de la transposición de esas plantillas, con pigmentos distintos, queda una imagen muy llamativa. Además es casi como tridimensional, pero que ella no trabaja con pinceles, trabaja con rodillos, con esponjas, muchas herramientas, que afortunadamente también ha quedado, y lo que tenemos que darnos cuenta es que el estarcido, que es, digamos, el inicio de la serigrafía actual, ahora lo vemos con mucha facilidad, cómo se trabaja, porque ya todo es industrial, pero en su época era todo manual, incluso soplando para que salieran los pigmentos en su trabajo. El proceso de recuperar la obra de doña Emilia y de ponerla en valor, en primer lugar lo hacíamos por un sentido de responsabilidad, ¿no? Era una gran desconocida para su tiempo y yo creo que a Hacienda del Álamo le va a aportar un carácter de casa-museo privada pues muy relevante. Nosotros pues vamos a poner nuestro granito de arena en ayudar a la mujer del siglo XIX, doña Emilia Rebollo de Fort, y particularmente a su obra, que yo no conozco a ninguna otra artista que haya elaborado cosas así, ¿no? Obras de este tipo, de tapicería adornista decorativa, con el consiguiente esfuerzo físico que también tenía. Entonces nosotros queremos aportar ese puntito de valor al arte malagueño y nos sentimos súper orgullosos. Yo, como historiadora, como investigadora en el tema de la mujer, para mí mi prioridad es sacar a las mujeres, darlas a conocer. Aunque no termine con Emilia, que ya he dicho que hay varias vías que puede que siga trabajando por ella, hay otras muchas mujeres que también se pueden abrir espacios y sobre todo darlas a conocer, porque no fueron grandes artistas, tuvieron muchas limitaciones, como he dicho, pero siempre estuvieron y hubo muchísimas, hubo muchas.